En este Ateneo vamos a integrar los conceptos de disciplinamiento, socialización, pensamiento crítico y cambio social, y cómo todos estos temas influyen en la calidad educativa. El componente central del poder disciplinario está relacionado con el concepto de homogenización, que es el principio fundamental de la escuela moderna. La homogenización es la vía principal para alcanzar la igualdad y la universalidad de la educación, asegurando que los contenidos sean enseñados a todos por igual, asegurando la calidad educativa. Como en la población existía una marcada diversidad cultural, era necesario construir un pensamiento unificado en la sociedad, con identidad nacional, y para eso era necesario la homogenización. Este concepto fue criticado por la sociología de la educación porque la consideran como una interferencia en la construcción de la identidad sociocultural. Como así también la psicología afirma que la homogenización implica una renuncia a las pulsiones, por lo que crea represiones e inhibiciones en los sujetos. El pensamiento posmoderno destaca el valor de la diversidad, buscando reivindicar los derechos de aquellos que son considerados diferentes. Desde este punto de vista, lo que se considera universal oprime las diferencias, ya que ciertas características de algunos grupos son tomadas como normas, como universales. Pero aquellos que no comparten esas particularidades se los considera como fuera de la norma, como desvíos. Es importante destacar que las propuestas pedagógicas, los contenidos a enseñar, el método de enseñanza y la evaluación tienen un alto poder socializador e inciden en las conductas de los alumnos. También la socialización influye en la calidad educativa porque es la escuela la que interviene eficazmente en la sociedad, es la que transforma a los sujetos. Los contenidos a enseñar pueden dar lugar o no a un aprendizaje o simplemente depositar algo. No se genera el espacio para el diálogo para que se establezca un aprendizaje. El educador es el único que interviene y el alumno solo el que recibe, ocupando un rol pasivo, porque el alumno no es consciente de lo que aprende. Este no desarrolla un pensamiento crítico que lo haga reflexionar sobre los contenidos enseñados. También depende de otros factores como las condiciones del aula, por ejemplo, escasez de espacio o falta de mobiliario. Y también otras cuestiones de interés que afectan la condición del docente, como el bajo salario que tienen, desvalorizando su rol. Por un lado, crea menos compromiso por estar afectados emocionalmente por la presión social que se ejerce sobre ellos, que se los compara con un sacerdote y les genera un compromiso. No se los reconoce y buscan ser reconocidos mediante de huelgas y paros. Y por el otro lado, el tomar varios cargos afecta el tiempo de trabajo, por lo cual disminuye la calidad de enseñanza. Otro de los factores es que los contenidos que son enseñados fueron pensados para lograr el sentido de igualdad, pero no dan lugar a la identidad individual. Por último, en el modo que se enseña esos contenidos por parte del docente, que quiere facilitar las tareas a los alumnos para minimizar el esfuerzo y optimizar el tiempo. La disciplina influye en la calidad educativa, dado que hay conductas determinadas que mantienen cierto orden social. Por ejemplo, la lectura mecanizada implica un nivel de disciplinamiento alto, ya que no permite la participación ni la puesta en común con los compañeros. Este tipo de disciplinamiento de orden social trae aparejado la falta de comprensión de aquello que se enseña, la falta de compañerismo, la falta de sentido de la actividad, siendo lo más relevante solamente aprobar y evitar ser sancionado por el docente. Existen diversos rituales que se caracterizan por tener un alto grado de disciplinamiento. Algunos de ellos forman parte de la vida escolar, himnos o actos patrios, y otros que impone el docente como rutina diaria, garantizando el control de los alumnos, ya que el control es la herramienta básica del disciplinamiento. Es importante destacar que el alumno tiene un rol pasivo, un rol de obedecer sin cuestionar y sin preguntar. Estos rituales influyen directamente en los contenidos a enseñar, porque estos se convierten en vacíos, sin sentido, donde el alumno solo debe memorizar y repetir. Y contribuyen reglas de conducta que no favorecen la estructura subjetiva, sino el sometimiento de las reglas. No existe un pensamiento crítico, una reflexión, una comparación con otros. En cuanto a la sociabilización, los rituales dan sentido de pertenencia en sus miembros, porque son parte de un grupo que los reconoce y tiene una identidad común,
por ende, los que no son reconocidos son excluidos. Todo esto implica el debilitamiento de la disciplina y la disminución del esfuerzo tanto del docente, que tiene la responsabilidad de educar, como del alumno en aprender, empobreciendo las respuestas educativas que ofrece la escuela. Otra forma que afecta la calidad educativa por consecuencia de la disminución del poder disciplinario son los errores conceptuales en la enseñanza. Estos son errores que comete el docente al momento de enseñar. También el debilitamiento de la disciplina trae dificultades de la organización, interfiriendo en logros de los objetivos pedagógicos. Todos estos aspectos, control, rutina, falta de participación, falta de comprensión y falta de interés, provocan la disminución de la disciplina y el deterioro en la propuesta pedagógica. Podemos reflexionar que con menos disciplina no implica un mayor aprendizaje. El niño, para aprender, necesita cuestionar, preguntar, reflexionar, socializar con el compañero, desarrollar la creatividad, etc. Puede mantenerse un equilibrio entre mantener el orden en el aula y realizar actividades participativas, sin que se desordene el grupo. Consideramos que este equilibrio es la mejor manera de aprender. En cuanto a los cambios sociales del sistema educativo, estaba fragmentado entre aquellos que podían acceder a la educación tutorial, clase dominante, y aquellos sectores desfavorecidos, quienes tenían dificultades para incorporarse al sistema escolar. Desde la mirada de Freire, habla del opresor y del oprimido. Por un lado, un sistema que oprime para controlar con políticas que favorecen a unos pocos, situaciones de injusticia social y una generosidad por los necesitados. Y por otro lado, desde la educación, donde el educador es el que sabe y disciplina, actúa, solo deposita un saber en el educando, que no sabe y es disciplinado, tiene la ilusión de actuar, por lo cual el educador que contenta a los opresores, porque disciplina la entrada del mundo en la conciencia de los educandos, mantiene apaciguado el pensamiento del alumno, por ende no consciente en su realidad y el mundo, porque no puede leer la realidad, no posee un pensamiento crítico que lo libere. Podríamos decir que la institución escolar en sus comienzos estaba reservada para quienes no tenían la posibilidad de apropiarse de los saberes socialmente necesarios, para aquellos que no contaban con recursos económicos. La escuela era su único espacio para la socialización. La escuela que con el fin de igualar colaboró a reprimir el pensamiento. Como dice Freire, el sujeto queda al margen de la búsqueda y al margen de la praxis. Esta visión distorsiona el saber. El sujeto no puede transformarlo, lo asimila tal cual como se le enseña. No tiene un saber propio. Se produce una dicotomía inexistente entre hombre-mundo, porque no recrea el mundo, solo está como espectador. Es un ser pasivo, lo cual lo aleja de las otras realidades y le afecta para socializar con el otro. La complejidad de la vida social obligó a todas las clases sociales a recurrir a la pedagogía institucionalizada. La clase dominante fue la que tenía mayor ventaja. Surge el pensar en la calidad educativa, influye directamente en este cambio social, ya que el éxito o fracaso escolar está determinado por factores sociales y escolares. El docente espera menos de aquel niño que proviene de familias marginadas o lugares socialmente conflictivos, lo que provoca desigualdades sociales. La crítica que se realiza en este aspecto es que se necesita una reforma integral de la educación, donde todos, independientemente de la clase social, puedan contar con una política educativa inclusiva. No se trata de educar más en cantidad, sino se necesita un rediseño en las reglas y normas que estructura la organización del sistema educativo. Otro cambio social que está sujeto a la calidad educativa es la extensión de la jornada escolar.
La escuela se convierte en un espacio de contención, pero no en un espacio de aprendizaje y socialización. La escuela de tiempo completo será una opción si se considera la extensión del tiempo en el aprendizaje, y para ello se requiere un esfuerzo de todo el equipo docente. Por otra parte, la descentralización educativa presenta distintas posiciones que generan conflictos de participación, de igualdad de oportunidad, de autonomía y legitimación. Esta argumenta tres modelos: el modelo de redistribución, que están relacionados con la distribución de poder; modelo de eficacia en relación con el contenido en el sistema educativo por el despliegue y gestión eficiente; y el modelo de las culturas de aprendizaje, que descentraliza los contenidos educativos. En el primer argumento se habla de la redistribución de la autoridad. La autoridad puede ser mediante regulación de la conducta individual e institucional o mediante asignaciones de recursos humanos, materiales, económicos, la cual es ejercida por el Estado y sus organismos, por medio de normas, de planes de estudio, criterios de examen, reglas de certificación y criterios de destreza. La distribución de responsabilidad es ceder responsabilidad a lo cultural. En el segundo argumento expone dos argumentos. Uno, que a mayor descentralización moviliza y genera recursos que no están disponibles en condiciones más centralizadas. Y otra, que los sistemas descentralizados pueden utilizar de forma más eficaz los recursos. El primer argumento de eficacia está relacionado con la posibilidad de incorporar el conjunto total de recursos disponibles para la educación con otros recursos locales y privados que no se han utilizado. El segundo argumento de eficacia se relaciona con el modo en que se utilizan los recursos. Por otro lado, se puede hablar del ideal cultural, es decir, y lo que se idealiza, y lo centralizado. Este puede perder identidad cultural porque se pierde costumbres. Por otro lado, los conflictos ante el fracaso de la educación plantean esa pérdida de identidad. Además, se ve acentuado según la zona y cada una de las jerarquías. Puede verse bajada esa continuidad del saber. Otro aspecto para considerar es que en las sociedades capitalistas necesitan mantener el control, y la condición aumenta y multiplica tendencias centrífugas en la eliminación de estos obstáculos. Esto provoca la necesidad de garantizar lo más eficaz, es decir, una descentralización más eficaz. Lo moviliza y genera más recursos que a su vez utiliza de manera más eficaz. Por otro lado, la participación de los sectores privados en toma de decisiones que orientan la dirección educativa y el modo de esa utilización de esos recursos, porque las instituciones locales o privadas suministran los recursos a cambio de participación e implementación de políticas educativas. En el último argumento de las culturas de aprendizaje, las culturas de aprendizaje incorporan rasgos de distintas experiencias de la educación, reconociendo características propias de la cultura. Estas incorporaciones pueden perder el medio de aprendizaje específico en la escuela, que tiene la educación centralizada, por incorporar las culturas y tradiciones. Se pueden perder contenidos específicos. Y por otro lado, el incorporar una lengua y su elección, cuál es la más indicada, para tener una conexión más funcional entre el aprendizaje en el hogar y la escuela. Como así también podemos hablar que el capital cultural es diferente según los distintos sectores, por su acceso que se ve restringido, por cercanía o cuestiones de marginalidad. La educación es crucial en toda la sociedad para transmitir valores, normas y formar ciudadanos. Desempeña un papel fundamental porque se posiciona en los conflictos. Para terminar, hablemos de los marginados que expone Saviani en sus dos teorías,
de la igualación social y superar la marginalidad y los instrumentos de discriminación social como un factor de discriminación. La primera tiene en cuenta la integración de sus miembros en el fenómeno occidental que afecta individualmente a un número más o menos grande en la educación, como instrumento de corrección de esas divisiones. La fuerza homogeneizadora refuerza los lazos sociales, promueve la cohesión y garantiza la integración. La segunda expone la división que hay entre grupos de clases que se relacionan. La marginalidad es un fenómeno inherente a la estructura social, como resultado de la producción social. La educación se convierte en un instrumento de superación de marginación. Los sistemas nacionales impusieron que la educación es el derecho de todos y deber del Estado garantizarlo. La escuela surgió como antídoto para la ignorancia y resolver los problemas de marginalidad y para transmitir los conocimientos acumulados de la humanidad. El poder de la escuela, la igualación social, la educación, ajusta y adapta al individuo para vivir en sociedad. No importa las diferencias que haya, sino que se acepten las diferencias de cualquier tipo y se respeten mutuamente en su individualidad específica. Desplazar del intelecto al sentimiento, del aspecto lógico al sociológico, del contenido al cognitivo, hacia los procesos o métodos pedagógicos, del profesor hacia el alumno, del esfuerzo hacia el interés, de la disciplina a la espontaneidad, del directivismo al no directivismo, de la cantidad a la calidad. Lo importante no es aprender, sino aprender a aprender.